Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión, y como ya viste en el título, veremos un capítulo más sobre los cultivos hidropónicos, pero en esta ocasión les vengo a mostrar algo un tanto más básico que todo lo que hemos visto anteriormente, ya que les mostraré la técnica más simple para cultivar en hidroponía, así como también una de las plantas, o bueno, te podría catalogar como la planta más sencilla para cultivar en este sistema, y básicamente en cualquier otro, porque la lechuga se puede cultivar en prácticamente todos los sistemas hidropónicos y en una gran variedad de circunstancias. Este método de cultivo básicamente consta de un sustrato químicamente inerte y biológicamente estéril. Eso significa que no tiene ningún patógeno que pueda afectar a las plantas y que no va a reaccionar de ninguna forma con la solución nutritiva, dejando que la planta absorba los nutrientes de forma normal. Eso sí, será un sistema donde no vamos a reciclar la solución nutritiva y consta básicamente de usar tezoncle como sustrato. Tenemos muchas otras opciones, pero bueno, ahorita platicaremos de esos aspectos, y para comenzar vamos a iniciar con la germinación de las semillas. Esto es sumamente básico, pero recuerda que este va a ser el principio de una serie de videos sobre el desarrollo de cultivos hidropónicos de traspatio o caseros. Para empezar, lo básico, qué tipo de semilla vamos a usar, y esto en específico no tiene ningún sentido. Bueno, para comenzar no vamos a necesitar ningún tipo de semilla en específico, porque pues solamente vamos a germinar las plantas. Esto no varía y no va a significar nada, así que cualquier semilla que consigas donde tú quieras funciona perfectamente para esto, porque solamente vamos a germinar las semillas. Hay muchas opciones en el mercado, tú elige con la que más te sientas cómodo o la que ya hayas probado y que te haya funcionado bien, porque claro, es importante que te germine la semilla, te crezca una planta, para ya después pasarla al sistema hidropónico, por supuesto. Ahora que ya tenemos elegidas las semillas, recuerda que este método de cultivo funciona para cualquier tipo de lechuga, por eso no te preocupes. Y ahora vamos a pasar con la parte del semillero y el sustrato. Para el tema de semillero, a mí me gusta mucho usar estos que tienen cavidades, que tienen alvéolos, porque de esta forma siembro una o dos semillas por cada espacio, y cuando germinen, si germinan ambas, pues termino seleccionando solo una, para que de esta forma tenga solamente una planta por cada espacio. Esto va a facilitar mucho el trasplante y también nos vamos a ahorrar un poquito del sustrato, ya que para esta ocasión en específico yo voy a usar una mezcla de turba con perlita. Estos dos sustratos se compran, sí, tenemos que comprarlos, y uso estos en específico porque se podría decir que es el mejorcito sustrato para germinar casi cualquier tipo de semilla, ya que contiene varias cualidades que ayuda a que la planta, o bueno, a que la semilla germine y no le cueste tanto trabajo. Ahora bien, esto es lo que yo uso una mitad de turba y una mitad de perlita. Los podemos conseguir en internet o en tiendas de fertilizantes, incluso a veces en algunos supermercados, pero ten en mente que no son indispensables. A esto me refiero de que no es lo que necesitamos forzosamente para germinar las semillas. Podemos usar muchos otros, como el caso de únicamente perlita, únicamente fibra de coco, mitad perlita y mitad fibra de coco. También podemos usar vermiculita, que es un poquito más costoso y más difícil de conseguir, pero se puede usar, o incluso podríamos llegar a germinarla directamente en el sustrato, pero esto puede llegar a costar un poquito más de trabajo, así que si estás empezando, mejor usar semilleros. Tampoco es necesario que ocupes estos semilleros de alvéolos que estoy usando. Puedes germinar tus semillas en macetas individuales. Otro material que se usa mucho para este tipo de sistemas hidropónicos, o mejor dicho, para la hidroponía en general y para germinar las semillas en general, suele ser la lana de roca. Esto es una especie de esponja que se puede comprar, igual es un poquito más difícil de conseguir que los anteriores, pero se puede comprar en tiendas de fertilizantes o igualmente por internet. Básicamente, como te decía, es una esponja que ya viene articulada, ya viene precortada, entonces es muy fácil desprender las plantas cuando germinan, y la facilidad de este es que tiene un orificio donde colocas la semilla, la cubres y listo, no tienes que hacer nada más. Como te mencionaba, es un poquito más difícil de conseguir y ligeramente más costoso que otros sustratos, pero claramente es más cómodo que prácticamente cualquier otro. Eso sí, jamás se van a usar sustratos orgánicos. ¿A qué me refiero con esto? De que no podemos usar ni tierra de hoja, ni hojarasca, ni compost, ni humos de lombriz, ya que cualquiera de estos materiales que son orgánicos se van a descomponer, y esto puede propiciar el desarrollo de microorganismos patógenos que puedan afectar a nuestras plantas, y esto es más que nada, o principalmente mejor dicho, en sistemas hidropónicos donde la solución nutritiva va a recircular. ¿A qué me refiero con esto? A los sistemas hidropónicos como el NFT o como el caso de las balsas flotantes, ya que como todo el tiempo el agua va a estar en constante contacto con la planta y con el sustrato, pues esto va a provocar que se desarrolle un caldo de cultivos, donde puede desarrollarse bacterias que afecten a la planta o incluso algún hongo. Afortunadamente para el sistema que vamos a hacer, no vamos a recircular el agua, entonces sin ningún problema vamos a poder usar sustratos orgánicos, así que también si tú tienes a tu disponibilidad tierra de hoja con un poco de perlita, es más que suficiente para poder germinar tus semillas y así no tener que comprar absolutamente nada más. Bien, hay que tener en cuenta esto de que los otros sustratos que no son orgánicos no contienen nutrientes, entonces si llegas a usarlos, ten en cuenta que las plantas en el proceso de germinación no necesitan nutrientes, pero posteriormente cuando ya desarrollan sus hojas y empiezan a hacer fotosíntesis, claramente van a necesitar nutrientes. Estos se le llegan a proveer con solución nutritiva, por supuesto. Y ahora bien, para el caso
caso de los semilleros va a tardar unos 5 o 6 días máximo en germinar las semillas de lechuga. En condiciones óptimas tarda de 2 a 3 días, pero si tarda más de 10 días probablemente ya no va a germinar tu planta, y ten en cuenta esto para saber que estás haciendo mal. Puede ser que el sustrato esté mal o puede ser que la semilla sea de mala calidad. Una vez que germinen y que ya desarrollaron sus hojas, como te decía, vamos a empezar a regar con solución nutritiva. Va a durar aproximadamente 4 semanas la planta en semillero, y yo para estas circunstancias mis semilleros siempre los hago dentro de casa, y es la recomendación que siempre les doy en prácticamente cualquier video, que germinar cualquier semilla, de preferencia dentro de casa, excepto las raíces. Y yo ocupo este tipo de lámparas que no son ninguna lámpara especial, literalmente son tiras LED de luz blanca que sirven perfectamente para darle la luz mínima necesaria para que las plantas fotosinteticen. Este sistema lo prendo aproximadamente unas 14 horas al día, sí, claramente también se apagan en la noche. Y para el caso del riego yo ocupo estas bandejas en donde siempre tengo 1 o 2 centímetros de agua y dejo 2 o 3 días de descanso a la semana. Esto es para no estar yo regando constantemente, y como te menciono al principio, cuando apenas está germinando la semilla, que podemos catalogarlo como los 10 primeros días de germinación, en este momento únicamente estaré regando con agua. Pasados ese tiempo estaré regando con una solución nutritiva que tenga una conductividad eléctrica de 1000 microsiemens y un pH básicamente neutro. La mayoría de las soluciones nutritivas son ligeramente ácidas, y recuerda que para estos cultivos en hidroponía de preferencia tenemos que usar agua que ya haya pasado por cierto filtrado. En México el agua de la llave es prácticamente suficiente, pero hay que tener en cuenta un dato muy importante. Por supuesto tenemos lugares donde el agua se podría decir que es de mala calidad, porque puede llegar con un poco de carbonatos y bicarbonatos. Le digo a esto que es de mala calidad porque puede interferir un poco con nuestra solución nutritiva, y a este tipo de agua se le conoce generalmente como agua dura. De preferencia no debemos usar ese tipo de agua. Si tú sabes que donde te encuentras el agua de la llave es de agua dura, mi recomendación sería que trates de buscar alguna planta purificadora de esas que te venden garrafones de 20 litros en 20 pesos o menos, porque sí puede llegar a afectar la solución nutritiva. Si no tienes ninguna opción, puedes intentarlo, tal vez te funcione, tal vez la cantidad de carbonatos y bicarbonatos no sea muy alta y pueda funcionar, pero pues si tienes agua dura puedes tener algunos problemas. Ahora bien, como te mencionaba, 4 semanas aproximadamente va a pasar la plantita en el semillero, y ahora sí toca pasarla ya a su lugar definitivo, y para esta ocasión yo voy a usar una maceta de 10 litros donde la rellenaremos con tezoncle. Eso sí, el tamaño del tezoncle sí va a variar, y de preferencia debemos usar uno que tenga el grano ligeramente más grande que la arena, porque de esta forma se van a desarrollar muy bien las plantas. Eso sí, va a pesar un poco más, pero si el grano llega a ser mucho más grande, lo que va a provocar es que básicamente cuando reguemos con solución nutritiva toda se drene, y para el caso contrario, con grano muy chico, las plantas no van a desarrollar muy bien las raíces, y también va a propiciar un poquito que tarde más en filtrar la solución nutritiva. Así que como te digo, algo un poco medianón. Y recuerda que podemos usar una gran variedad de sustratos, como puede ser el caso de la misma lana de roca, perlita, vermiculita, fibra de coco, o incluso si estás empezando, ¿por qué no?, hojarasca, ya que como te venía platicando, no vamos a recircular la solución nutritiva y no tendremos riesgo de que se contamine. El tezoncle, donde sea que lo vayas a comprar, va a estar ligeramente sucio, así que una recomendación muy general será lavarlo. Para esto únicamente tenemos que lavar un poco el tezoncle con agua con un poquito de cloro, en particular unos 5 mililitros de cloro por 10 litros de agua, y con esto regaremos un poquito la maceta con el tezoncle para después pasarlo directamente al sol y regar con agua limpia para eliminar los excesos de cloro. Dejaremos reposar 1 o 2 días en el exterior a pleno sol directo, y pasado ese tiempo está completamente lista tu maceta para trasplantar tu plantita de lechuga. Como puedes notarlo, yo esta plantita la germiné en lana de roca, este tipo de esponjita que te decía que es muy fácil de trasplantar. Lamentablemente no tuve mucha suerte porque no todas las semillas germinaron, y eso es un poquito extraño porque siempre me germinan las semillas en turba y perlita, pero bueno, voy a hablar de eso en específico en algún otro video donde trataré de experimentar con este tipo de material. Ahora bien, tan solo es pasarlo y cubrirlo como si estuviéramos usando tierra, y por supuesto hacer su riego. Para el primer riego únicamente agua, porque al día siguiente empezaremos a regar con solución nutritiva. Aquí llega a haber un problema en qué tan seguido debemos regar las plantas, y esto es sumamente variable porque por supuesto que mi clima en donde yo me encuentro, donde estoy haciendo este experimento, pues las condiciones no van a ser las mismas que en cualquier otra parte donde tú te encuentres, así que el regar va a ser mucho de observación. Yo en particular me encuentro en un clima templado, este tipo de cultivos se hacen prácticamente todo el año, el caso de lechuga hidropónica, y yo lo que hago es regar todos los días con solución nutritiva. ¿Qué tanto? Bueno, eso también depende de qué tan intenso está el sol en ese día, ya que yo comúnmente riego medio litro de solución nutritiva a la planta por día, pero en ocasiones cuando hace muchísimo sol, igualmente riego medio litro, pero lo hago 2 veces al día, una cuando amanece y una segunda ocasión cuando el sol está muy intenso, que puede ser entre las 2 y las 3 de la tarde. Pero como te digo, esto va a depender mucho del lugar en
donde te encuentres, e incluso a veces también de la temporada, porque no es lo mismo el calorcito de la primavera con el frío del invierno. Ahora bien, para el caso de la solución nutritiva, hoy en día hay muchísimas opciones en internet, y para el caso de lechuga todavía más. La lechuga se desarrolla muy bien en una solución nutritiva algo balanceada, no es muy exigente realmente, y acá el punto importante, o el que me gusta siempre mencionar, es la conductividad eléctrica, porque esa sí es sumamente importante para el desarrollo de muchas plantas. Para el caso de la lechuga varía entre 1700 y 1800 microsiemens de conductividad eléctrica, y el pH siempre lo dejo de lado porque para cuando alguien va empezando suele ser bastante complicado el manipularlo, porque necesitamos comprar un medidor de pH y por supuesto ácidos o bases para poder ajustarlo. Como te decía, en general prácticamente te podría decir que todas las soluciones nutritivas son ligeramente ácidas, y la gran mayoría de los cultivos se desarrollan en un pH ligeramente ácido. Así que en general podríamos decir que nos estamos acercando al pH óptimo de la planta, y para comenzar, para ir practicando, realmente no le veo ningún significado, que si bien en producciones ya comerciales claro que es de suma importancia, porque estamos hablando de que cada gramo pues obviamente va a contar, pero pues para el caso de sistemas más caseros o de traspatio, pues no le veo mucho sentido el gastar más insumos para cultivar pocas plantas. La solución nutritiva que yo estoy usando, por supuesto que vas a encontrar los links para poder comprarla, esta que estoy usando, en la descripción del video, por si estás interesado en comprar esta en específico, que ya está completamente hecha para lechuga, pero también te voy a dejar uno que otro para una universal o una para jitomate. Pasarán de 3 a 5 semanas desde que sembramos la plantita en la maceta definitiva para que la podamos cosechar. Básicamente la lechuga es un cultivo de 2 meses, es un cultivo bastante rápido, y para poder cosecharlas, yo particularmente lo que llego a hacer es que durante la última semana, es decir, si ya pasaron 3 o 4 semanas y la lechuga ya se ve lista para cosecharse, lo que yo hago es regar con únicamente agua a partir de ese momento, y 4 o 5 días como máximo después cosecho la lechuga, evitando así un sabor amargo en esta hortaliza. Es muy fácil el cultivo, no necesitamos ningún artefacto que esté oxigenando la solución nutritiva para otro tipo de sistemas, solamente eso sí, vamos a tener que estar diario regando la planta u observando que cada que lo llegue a necesitar regar. Eso sí, acá te muestro también cómo los diferentes tipos de sistemas hidropónicos pueden optimizar un poquito más el desarrollo de las plantas, acelerarlo un poquito o permitir que tengan un mejor desarrollo tal cual, porque acá te estoy mostrando dos lechugas que tienen una semana de diferencia, y en el sistema vertical la lechuga se sembró una semana después, lo que significa que esta lechuga tiene 4 semanas, mientras que la lechuga en sustrato tiene 5. Como puedes ver, si hay diferencia por supuesto, pero pues en ambos obtendremos una lechuga hidropónica. Así que bueno, básicamente esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido de utilidad, y que si tienes alguna duda, por supuesto que puedes colocarla en los comentarios y espero poder contestarte lo más rápido posible. Links a mis redes sociales y a productos sobre hidroponía están en la descripción del video, y yo te veré después en el siguiente video.